dándoles a todos el desayuno, y él le sirvieron sus huevos fritos y él pues no se los quiso comer porque no le gustaban, con el niño caprichoso. Entonces su papá, sin decir absolutamente nada a él, le pide a las personas que servían que se lo guardaran y que a la hora de la comida se lo iban a volver a servir. O sea, como por querer forjar esto, ¿no? Y me da risa porque cuenta que después de eso, toda la mañana el papá lo mandó a llamar a Tomasito para que estuviera ya acompañándolo mientras él hacía su trabajo y todo, para ver que luego no fuera a la cocina él a andar pues comiendo otras cosas, ¿no? Y toma la que llega la comida y se lo sirven y no se los come. Y no el papá, pero sin decir nada. O sea, yo me impresiono porque digo, madre mía, yo no sé cómo yo hubiera reaccionado si mi hijo hace eso, ¿no? Toda la regañada que le doy. Y él así, como dándole el ejemplo, y hasta la cena me parece, o si no es al día siguiente, pues ya, como que comprendió y se los comió. Luego, otra anécdota que cuenta, que yo dije, ¿qué le pasa a este niño, no? Que cuando estaban muy pequeños, hicieron un viaje a París y estaban en el Museo Louvre, que es un museo muy famoso, seguro lo han escuchado, y su hermana Margarita andaba muy mona, estrenando vestido. Y el padre Morales, ¿qué creen que hizo? Pues tenía muchas ganas de ir al baño y se hizo encima de su hermana en su vestido nuevo en el museo, en plena... Sí, ahí, o sea, imagínense, es que eso es maldad, o sea, eso no son travesuras normales, eso es ganas de verdad de fastidiar. Entonces, bueno, cuenta también que en estos paseos o en estas vacaciones que tenían, que se iban entre familia o con primos, porque tenían una relación muy, muy cercana con sus primos, pues sus tíos ya sabían, pongo aquí lo de la alerta roja, que cuando iba a ir Tomasito de visita, es que había que guardar todas las cosas que fueran delicadas o que se pudieran romper, porque ese niño era garantía de que se rompieran las cosas. Entonces había que esconder todo. Y ya, bueno, otra anécdota que a mí me dio también mucha risa es que me parece que, bueno, no recuerdo cuándo, pero le regalan a Tomasito un cochecito, ¿no? De estos así, pues muy modernos. No sé si se acuerdan que yo les conté que ya después la familia de Tomasito pues estaba, diríamos, pues bien acomodada. O sea, aunque los enseñaban a vivir austeramente, pues tenían mucha servidumbre en la casa, tenían una casa grande y bueno, eran niños bien, por así decirlo. Les regalan este cochecito y Tomás había escuchado que decían que los coches tenían adentro caballos de fuerza. Y entonces, pues se le ocurre al niño buscar, pues decía, es que yo tengo un cochecito y está muy padre, pero ¿qué tal si adentro de mi cochecito me encuentro estos caballos y mejor los vendo y con eso me compro más cochecitos? Y ahí está el niño desbaratando el coche para ver si encontraba dentro a los caballos. Y pues cuenta, ¿no? Que su hermano, uno de sus hermanos mayores le decía, Tomás, ¿pero qué haces? Es que quiero encontrar los caballos, total que desbarató, hizo pedazos el cochecito, ¿no? Entonces, bueno, con esto creo que ya nos vamos dando cuenta qué clase de pequeño era, ¿no? Era tremendo. ¿Cómo ven? Y bueno, Disculpa, sí. ¿decías caballos de animales de caballos o cómo? Ok. Mira, es que en mecánica los coches tienen adentro unas cosas que les llaman caballos de fuerza, pero no son caballos de animales, o sea, es un nombre de una pieza de los coches. Entonces Tomás creyó que se referían a caballos de verdad, o sea, caballos de animales. Entonces, él en su cochecito empezó a desbaratarlo, a romperlo, para ver si adentro se encontraban unos caballos. ¿Sí me entiendes? Sí, ya, muchas gracias. Sí, porque decía como caballos de animales. Ándale, Pero pues eso sí, mismo le ya, pasó a Tomasito. gracias. Sí, pues es que uno no sabe de mecánica, ¿verdad? Pero imagínate, su coche era de niño, o sea, su coche tampoco tenía caballos de fuerza, o sea, no tenía caballos de ningún tipo. Pero bueno, muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos otra foto que salen todos muy guapos y ahí Tomás, a mí me llamó mucho la atención, yo creí que era más grande, pero nos contaba Lourdes la semana pasada que tenía 14 años. Adivinen cuál de todos es Tomás. A ver, ¿quién puede adivinar? El que está en medio o el que está al lado de su mamá. El que está en medio, puede ser este, o dices este.
A uno de esos dos. A ver, ¿quién dice? ¿Quién desempata? Creo que el del medio. Ujú, así es. Este es el en medio, el padre Tomás Morales. Bueno, ahí era Tomás Morales, todavía no era el padre Tomás Morales. Se parece mucho, ¿verdad? Todavía, o sea, como que se notan sus rasgos. A mí se me hace que se parece. Ahí tiene 14 años. Así es, ¿cómo ves? Parece Lo de que, 20. claro, lo que hace estar bañado, peinado y en traje, ¿verdad? Muy elegantes que estaban todos. Pero sí, Pero se ve 14 bien años. alto como quiera. O Sí, sea, si era el noveno, y estaba hasta más altos que sus hermanas y hermanos. así Eso es. que eran más grandes. Ujú. Justo se dio el estirón. Wow. Ya ven que luego los hombrecitos pues ya se estiran y son más altos que las mujeres, pero sí, pareciera más grande. Y con ese porte, pues hasta 25 le he hecho yo. Muy bien. La verdad no sé cuál de aquí sea Margarita, yo me imagino que será ella, o bueno, no lo sé, porque se ven como muy, muy a la par todas, pero al menos sabemos que Tomás es este de aquí en medio. Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les contaba que Tomás estudió en España, verdad? Porque su papá, sus padres siempre estuvieron muy preocupados porque sus hijos tuvieran la mejor educación. Entonces, realmente a sus hermanos mayores, a todos, los mandó a estudiar al extranjero. Y en esos tiempos se utilizaba, o se acostumbraba más que los colegios eran como internados. Entonces, los niños se iban y se quedaban a vivir en sus escuelas. A Tomás le iban a mandar a Alemania, porque pues la educación en Alemania estaba muy bien, pero tenía un tío que se llamaba Maximiliano, y que convence al papá y le dice, pero hombre, que Tomás tiene que estudiar en España porque se tiene que educar como los españoles. Y pues que sí, que lo mandan al colegio. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Ah, no, pues ahí ya lo anoté. Les iba a preguntar que si se acordaban cómo se llama. Pero es el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Eh, y bueno, eso fue en 1917. Y le voy a dar un premio, o sea, o un punto extra, o yo no sé qué, a quien se acuerde o sepa qué pasó además de todo esto que les cuento en 1917. Yo no se los conté, pero así como dato cultural, ¿quién sabe qué pasó en 1917? ¿Hizo su primera comunión? No, Eh, eso fue a los 8 años, ¿no? Eso fue a los 8 años. No, Ah, ok. no tiene que ver, no es de lo que les comenté la semana antepasada. Es otra cosa, otro dato cultural que es muy importante para nosotros y que va a ser muy importante en la vida del padre. A ver, ¿quién le atina? Pues yo creo que fue cuando como que estaban atacando mucho a la fe de, por ejemplo, la del padre Morales y que él cuando era presidente como de su salón, no entendí esa parte, pero creo que sí como que era el presidente, Ok, los motivaba a los demás a, a no negar de su fe o a ok. defenderla. Creo que fue eso. A ver, Mm, está muy Les bien, pero podría por ayudar. ahí. Ah, mira, Carito ya levantó la mano. Sí, a ver, Carito. Si no, claro que nos dé una pista, si Carito no sabe. A ver, Caro, dinos. Constitución. Bueno, no tanto así, Carito, no tanto así. Tiene que ver con la Virgen. Una que Ajá, tenemos en la entrada aquí, las cruzadas. Las que han venido a la casa saben cuál es. La que está coronada está en la entrada. Cuando se le apareció a los pastores de Fátima la Virgen. así es. Oigan, se las puse muy difícil, discúlpenme. Pero sí, en 1917, y ese sí casi grábenselo, y aunque no es directamente a lo mejor pregunta o sea, sí tiene que ver y no, porque aunque no es de la vida del padre, es que claro que tuvo que ver porque la Virgen de Fátima fue protagonista en la vida del padre. Entonces, bueno, a mí se me hizo curioso, ¿no? 1917 es las apariciones de la Virgen de Fátima, y bueno, es el año en el que él entra en el colegio. Y por ahí decía, me parece que fue Ceci, sobre que fue presidente de los estudiantes. Eso sí, sí, pero ya fue despuesito, ahorita lo vamos a contar. Y de aquí, cosas que me gustaría destacar cuando estuvo en el colegio, es que este colegio pues era de los jesuitas,
Y bueno, ¿quién diría, no? Que unos años más tarde él iba a pertenecer a esta compañía de Jesús con los jesuitas, que fueron los que pues le brindaron la formación cuando estaba pequeñito. Y aquí nos contaban que él solo iba, o sea, a casa en Navidad. Iba a casa en Navidad y tenía visitas de sus padres cada 15 días, los jueves. Y yo les contaba a ustedes hace 2 semanas que, no sé si se acuerdan, que no se sabía quién sufría más cuando se despedían, si la mamá o Tomasito, porque pues estaba muy chiquito y claro que pues era duro para él, pero bueno, luego también eso lo forjó bastante. ¿Y qué creen? Que una vez, cuando él ya estaba no tan chiquito, ya más grandecito, se fue a su casa en Navidad y por no querer regresar, fingió que estaba enfermo. Fingió que estaba enfermo para ver si así se salvaba de ir a la escuela, porque él sufría un poquito en la escuela en el sentido de que pues no le gustaba tanto. Era muy buen estudiante y muy buen chico, pero pues le costaba, obviamente, prefería estar más en casa, prefería, pues eso, como que le costaba. Y cuentan que no precisamente por estar en un colegio católico, él era así súper devoto, súper piadoso. Obviamente, pues sí tenía esa parte, era parte de su vida, pero no fue hasta cuando ya estuvo más grandecito que pues fue más el centro, ¿no? Pero bueno, yo esto también me gusta verlo porque para mí es muy esperanzador, niñas. Yo no sé para ustedes, yo creo que sí, pero con este tipo de cosas digo, ay, si el padre hacía eso, yo tengo esperanzas porque pues no era un santo así perfecto, no era una persona perfecta. Entonces, muy bien. Y bueno, un detalle que se me hizo lindo también como mencionarles y que cuentan en el libro es que en 1920 fue su primer visita con la Virgen de Lourdes, porque su hermana Margarita se pone muy enferma y sus papás pues hacen como esta petición a la Virgen y le prometen que si se pone bien a su hermana iban a hacer una visita. Y fue muy bonito porque, bueno, hacer una visita familiar, como una mini peregrinación con la Virgen de Fátima. Y nos decían, ¿no? La semana pasada que nos contaban desde ahí ya como que la Virgen le estaba echando el ojo a Tomasito en 1920. Y bueno, Tomás ya termina la escuela y, o sea, la escuela de pequeño, por así decirlo, y es momento de entrar a la universidad. Y como les contaba, entra en la Universidad Central de Madrid, que el día de hoy ya no se llama Universidad Central, ahora es la Universidad La Complutense, que es una de las escuelas pues más conocidas, ¿no? De Madrid, y pues entró en 1924. Se graduó en 1930, pero ahorita les cuento por qué pongo 1932, porque en este tiempo pues él conoce a un amigo que lo invita a formar parte de esta tipo asociación que se llamaban los Estudiantes Católicos. Y es ahí, como bien decía Ceci, que va a ser luego presidente. Entonces, fíjense, bueno, él entra a la universidad y cuentan, que se me hizo también muy interesante, que de ese año como de 1925 a 1926 fue como su año así que dijo, ya, yo por fin ya soy como más grande y ya no estoy como atado tan así a la escuela, o sea, como bajo unas reglas, etcétera, etcétera. Y él fue como que su año más así mundano, más así libre, entre comillas, porque cuenta que le gustaban mucho los toros, pues, pero dentro de todo diversiones muy sanas, ¿eh? O sea, yo veo que, pues, más salir con sus amigos, que, pues, digamos que él cuenta así, o sea, fue como un año más relajado para él de decir, ya, yo soy muy independiente y muy grande, ¿no? Y en 1926, ustedes me dicen si voy muy rápido, ¿eh? O si quieren que les dé más detalles de algo, con todo gusto lo hago. Pues este amigo lo invita a la Asociación de los Estudiantes Católicos porque le dice, mira, Tomás, vente, vamos a reunirnos para estudiar, porque eso sí, este hombre era muy estudioso y pues muy disciplinado, y le dice, vamos a reunirnos a lo que eran como unos círculos de estudio, lo que para nosotras ahora es, bueno, no me hagan caso.
o sea, porque los círculos de estudio, hasta ahí le dejamos. Y él le empieza a gustar mucho todo esto, y además de tener los círculos de estudio con sus compañeros, luego también había como retiros en silencio, tenían la misa de la Virgen, o sea, él empieza a tener estas actividades que son parte de su vida y que a mí me llamó mucho la atención porque después ustedes lo han visto, pues eso también es muy parte ahora de lo que es nuestra querida milicia de Santa María, porque lo adquiere de ahí, ¿no? Y es un estilo muy jesuita en el que se va formando y va también ahí como empezando a consolidar o a crecer muchísimo su amor a la Virgen y su convicción de, pues, de ser un católico y por qué es católico y por qué va a defender pues estas posturas, ¿no? Y les contaba que en este tiempo pues estaban España y pues yo creo el mundo, pero España concretamente como en una crisis de fe muy fuerte. Entonces se atacaba muchísimo todo lo que era la religión. De hecho, pues les contaba, ¿no? Que ya después incluso a los jesuitas no los permitían que estuvieran pues reunidos, no sé, quemaron templos, bueno, un montón de cosas. Entonces, el padre toma esa postura de decir, es que yo nada más no puedo quedarme con esto y simplemente, ay, sí, qué bonito, yo voy a misa, ay, sí, qué bonito, yo voy a mis retiros, yo me formo, sino tengo que hacer algo y tomar ese compromiso, porque era un hombre así, o sea, era un hombre de una pieza que cuando estaba convencido de algo, iba por ello. Entonces, se empieza a involucrar y llega a ser incluso pues presidente de esta asociación de estudiantes católicos. Y a mí me encanta porque también nos comentaban, ¿no? Es que este hombre, si no hubiera sido sacerdote, a lo mejor iba a salvar a España, ¿no? Y muchos dirán, ay, qué mal, ¿no? Qué desperdicio, porque una vida así tan importante se fue de sacerdote. Pues sí, a lo mejor no salvó a España, pero está salvando el mundo con un sí que dio. Pero bueno, no me voy a adelantar. Una fecha muy importante, un año muy importante también, y esto hay que anotarlo, es 1927, porque en este año, él al pertenecer a los estudiantes católicos, pues también va a hacer sus primeros ejercicios espirituales, ¿no? Y también esto es bien impactante. Cuentan que él desde el colegio, al estar en un colegio de jesuitas, tenía como ejercicios espirituales, pero no saben muy bien cómo eran porque eran pequeñitos. Entonces, digamos que los primeros, así como formales, fueron estos de 1927 y desde ahí él ya empieza a decir, wow, por aquí va la cosa, ¿no? Pero luego, ¿qué creen? En 1929, bueno, aquí otra foto con su familia, ¿verdad? Y aquí les puse una foto de Tomasito, ya no tan Tomasito. 1929 es cuando conoce a Amparo. Cuentan, justo también en el libro, que Amparo no fue la única pues novia que tuvo Tomás Morales, pero sí fue como con quien ya se veía la cosa, como dicen, ¿no? El arroz estaba más cociéndose, entonces pues con ella a lo mejor es con quien se iba a casar y bueno, esa relación continuó, pero bueno, eso pongámoslo en pausa. Acuérdense que él ya se gradúa de la universidad como abogado y comienza a estudiar las oposiciones, que son como para que me entiendan, es un examen en el que te juegas tener un puesto para trabajar en el Estado. Y si ganas una oposición, ya tienes trabajo como para siempre. Y bueno, él empieza a estudiar un montón y era muy disciplinado, se levantaba muy temprano para estudiar. Él tenía, o sea, tenía su vida espiritual ya muy como prioridad, entonces se despertaba a hacer la oración, luego se iba a misa, su acción de gracias, luego se iba a desayunar, se ponía a estudiar, luego era la comida, luego estudiar, luego el deporte, estudiar. O sea, fue un año como de mucho estudiar y prepararse. Falla las oposiciones y bueno, después de eso viene una oportunidad de estudiar el doctorado. Déjenme ver, que aquí me tapan la camarita. Les iba a preguntar una cosa, pero aquí está la respuesta. Se me olvidó quitarla. Se va a Bolonia a estudiar el doctorado y no sé si se acuerdan que yo les conté, no sé si fue a ustedes o a las Juves tapatías, que él ya cuando se fue, o sea, desde que ya se fue al doctorado, como que él ya, pues sí, se iba a estudiar, pero también sabía que iba más o menos a ver qué onda con su vocación, ¿no? Y que oficialmente, pues todas las personas
lo veían como que solo era estudiar, pero sí incluso le dice a su novia Amparo que, como diciéndole, mira, yo me voy a estudiar, pero también, pues vamos viendo, ¿no? Y bueno, es en 1932 cuando pasa, ¿no? Lo de la carta. ¿Quién se acuerda que pueda contar lo de la carta? Que hasta estuvo en el examen de la semana antepasada. A ver. Ahí está, pues, que ahí se lo escucho, pero ¿quién me platica? Venía que, no me acuerdo quién le mandaba la carta, creo que era uno de sus amigos, pero le decía que vendiera todo lo que tenía. ¿Pero qué más? El amigo era José Martín y fue en Ajá. 1932. Y... ¡Qué tramposas! No, Era sobre es su proyecto de vida, ¿no? Sí, no, está muy bien, está muy bien. Su amigo Martín le escribe una carta y le cuenta que él, o sea, su amigo Martín, se iba a ir con los jesuitas a la Compañía de Jesús y le dice una cita del Evangelio, que es esta que dice que ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces es ahí, o sea, les decía que el Padre, obviamente, como nosotras, ¿no? Hay frases o palabras o ideas que escuchamos tantas veces, pero en ese momento le hizo como que una especie de clic, o sea, como que ahí fue literal cuando dijo, tómala, o sea, es aquí. Es algo que, pues él lo explica así, ¿no? Entonces, es en ese momento cuando decide y dice de una vez por todas, pues esta es mi vocación, yo no sé cómo va a ser, yo no sé ni cómo es, pero pues Dios me llama y deja todo. Entonces, después de eso hace toma los respectivos pasos que tiene que hacer para marcharse a Bélgica, porque ahí es donde entró a la Compañía de Jesús. ¿Por qué a Bélgica? ¿Quién me dice por qué a Bélgica? ¿Y por qué no a España? Eso sí se los conté. A ver. ¿Les puedo Porque fue ayudar? cuando entró a la Compañía de Jesús, ¿no? O sea, y Sí, estaba en pero Bélgica. ¿por qué no entró a la Compañía de Jesús de España y entró a la de Bélgica? No sé. No se apuren. Porque acuérdense que en España estaban en crisis y que no podían estar, o sea, que los jesuitas, entre muchos otros, no podían estar, pues, como congregados, pues, o sea, no podían estar viviendo en comunidad. Vamos, los querían destruir. Entonces, por eso es que se va a Bélgica. Y no puede despedirse, o sea, no puede pasar a España a despedirse él dice, ¿no? Como muy especialmente de su familia, pero más de su mamá, con quien tenía una relación así muy estrecha, ni con Amparo, que era su novia en ese entonces. Entonces, pues les escribe una carta para despedirse y esto se me hace, fíjense, yo la primera vez cuando escuché esto como que dije, híjole, pero ¿por qué en una carta? O sea, ¿por qué no fue y les dijo en persona, no? Y luego ya, pues fue como la reflexión de, es que hay veces que si no haces las cosas de esa manera es que no las ibas a hacer. Entonces fue como algo muy heroico de decir, y él dice, si yo me paro en España delante de mi madre y le digo que me voy, es que de solo verla cómo se va a poner, es que no me voy. Entonces dice, no, eso sería como poner en riesgo mi decisión y sé, o sea, fíjense, es como el primer paso, conocerse y conocer cómo reacciona. Por eso es bien importante conocernos. Y por eso dice, no, yo sé que si voy con mi mamá, no voy a poder. Entonces le escribe una carta. Se los digo porque las jóvenes acá la semana antepasada les contaba y decían, pero ¿por qué? ¿Por qué le mandó carta? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no se despidió? Pero bueno, así es a veces, ¿no? Entonces, y bueno, pues con Amparo, pues es que es nada más, es decisión de uno para que ya deje de haber un noviazgo. O sea, obviamente hay que hacer las cosas bien y la educación y todo, pero también para que les quede de elección cuando estén más grandecitas, porque ahorita están muy chiquitas para tener novio, pero no hace falta estarle pidiendo permiso al novio para terminar. O sea, cuando una ve que ya, pues basta que una persona quiera para decir esto, aquí se acaba. Entonces, pues... Escuchen, por favor. Sí. Muy importante. Eso es muy importante, porque luego decimos, ay, no, como si fuera que, ¿no? Entonces, pues le escribe esta carta y se marcha a Bélgica. ¿Ustedes creen que no le costó? ¿Ustedes creen que fue como, ay, sí, ya, pues por ahí va y vámonos? Pues no, obviamente
pues fue una decisión que implicó bastantes renuncias, pero que él vio que había algo más grande y por eso fue por ello. Y lo podemos ver, ¿no? En su historia podemos comprender su forma de ser, su carácter, su temperamento, que no era una persona fría o seca o que así como dicen, desinteresada de la vida o que no le gustaba, no, era así como muy apasionado, muy de vámonos y, o sea, el simple hecho de que sea una persona con liderazgo, que se involucre, que tenga una relación tan estrecha con su familia, pues ya te habla de alguien que al menos tiene corazón, ¿no? Entonces, pues eso sí, por eso es muy importante conocer su vida y pues se marcha para Bélgica. Y entonces, pues, ¿qué creen? Pues aquí termina esta primera parte, pero yo les tengo un bonus y estoy viendo, déjenme ver cuánto tiempo vamos, que yo le dije a Claudia que nos íbamos a tardar un poco menos, pero ya no me para la boca. Encontré un par de cartas. Y entonces hay un libro aquí, que es un libro de la vida y obra del padre Morales, así se llama, y tiene cartas, ¿no? Que él le escribía a su familia o a las cruzadas o a las militantes. Y encontré una carta que le escribió a su mamá, bueno, tiene varias, y una carta que le escribió a Amparo. Entonces, yo quiero preguntarles cuál quieren que les lea. ¿Cuál les gustaría que les lea para que conozcan, para que vean? A ver, ¿qué le diría el padre a? ¿Cuál quieren que les lea? Amparo. Sí, Amparo. Amparo. Muy bien. Fíjense, esta carta no es la carta con la que se despidió. Esa carta no la encontré y no estoy segura de si o sea, si la tengamos, pero hay una carta después, ¿no? Y entonces dice Claudia que sí hay una carta de cuando se despidió, o sea, ¿sí la tenemos? Ah, luego la vamos a buscar. Pero bueno, fíjense, le pone a Amparo García Monsalve. Felicitaciones, es que me pongo nerviosa. Felicitación, sentimientos y decisión de seguir la voluntad de Dios. Esta carta la escribe ya un tiempito después. Bolonia, 6 de mayo de 1932. Mi querida amiga Amparo, desde ahí ya, amiga. No quiero dejar pasar el día 10 de mayo sin que recibas mi felicitación. Por eso salen estas líneas desde Bolonia con la suficiente anticipación para llegar a tus manos el día de tu santo. Supongo que te dignarás aceptar, entre las muchas felicitaciones que en este día seguramente recibirás, la de un buen amigo, que siempre te recuerda como te mereces y que un día te quiso con toda su alma, convencido plenamente de que eras tú la mujer que la providencia ponía en el camino de su vida para unir con ella su suerte en la presencia de Dios. Para que vean que sí, como que por ahí va. No fue así, y en cuanto me convencí de ello, y obrando como me dictaba mi conciencia, decidí cortar cristianamente con las relaciones que nos unían, sobreponiéndome al natural dolor que me producía el ver caer deshechas mis primeras ilusiones. Como ves, procuré proceder siempre con toda la rectitud que supe, y por ello creo que aceptarás mi felicitación en el día de tu santo, acompañada también de mis mejores deseos. Que seas muy feliz, Amparo, y que para hacerlo te propongas ser cada día más cristiana y cumplir cada vez mejor la voluntad de Dios sobre ti, fundamento de toda verdadera felicidad. Es esto lo que te deseo de todo corazón, y para que se convierta en realidad no faltan mis oraciones diarias, como tampoco faltarán especialmente el día de la Virgen de los Desamparados. Recibe un afectuoso saludo de Tomás Morales. ¿Cómo ven? Duda, ¿esto fue antes o después de cortarlo? Después, Oh, Gacho. un poquito después. Pero fíjense, ¿ustedes creen que le era indiferente? O sea, ¿ustedes creen que no le dolió al padre? A ver, quiero saber qué piensan. mira, yo pienso que sí le dolió, pues aquí no, ¿verdad? Bueno, no sé quién para decirlo, no tengo novio, no me gusta nadie, pero sé que se siente feo por pláticas, pero como lo leíste en la carta, digo, no como lo leíste tú, sino como lo escribió el padre Morales, también siento que es como
o sea, es que no quiero ser grosera, pero como cortante, así de que hasta aquí y así. Entonces que lo sentí muy como incómodo, o sea, y me pongo en los zapatos de Amparo y de que, ay, no, de que, ay, bueno. O sea, sí, bien bonitas palabras que le puso, de que felicitaciones y todo. Ay, se me fue la voz. Y todo eso, pero sí de que sentí de que, así de que ya se acabó. Así es. Pues fíjate, claro, es que aquí es bien complicado porque sí podemos decir, ay, qué cortante, ay, qué malo. Pero es que precisamente porque no le era indiferente, o sea, es que no porque haya decidido entrar a la compañía de Jesús, significa que automáticamente se le cortaron sus sentimientos o que dejan de existir las personas para él. Pero precisamente por eso, pues él tiene que tomar un poco su distancia, porque en el momento en el que él se ponga así todo, pues más como bajando la guardia, pues es que uno, o sea, te puedes dejar llevar por los sentimientos y el corazón debe de ser un motor, pero con lo que tenemos que decidir es con la cabecita. Entonces, pues sí, qué duro, pero, y sí, pues obviamente también fue duro para Amparo, obviamente, pero es que así tiene que ser. O sea, es que imagínense ustedes más grandecitas, o sea, que vean que tienen un novio y que por ahí no va. Obviamente, aunque en el momento en que ustedes vean, no, pues lo tengo que cortar porque ya vi que con él pues no crezco o que no sé, o sea, o algo pasó, ¿no? Algo malo, no sé, me fue infiel, ojalá que no, o sea, es un ejemplo así como muy fuerte. O simplemente ven que pues por ahí no va, o que por ejemplo, pues Dios les pide otra cosa, mm, tu mente ve eso, o sea, como que te llega la luz y dices, tengo que cortar con él, pero no significa, o sea, ¿ustedes creen que automáticamente van a dejar de tener sentimientos por esa persona? No, les va a costar porque si estuvieron con esa persona fue por algo bueno, o sea, para que haya llegado a ser tu novio, o en este caso para que el Amparo y el padre, o sea, y Tomás Morales hayan sido novios, es porque se querían, porque crecían juntos, porque tenían un proyecto de vida. A lo que yo entiendo, o sea, o cómo lo ponen, hasta se llevan a casar. Entonces, pues eso no es como que se te borra la mente y que dices, ay, ya, pues bye. Entonces sí es bien duro, pero es que hay que hacerlo. Entonces el padre lo hizo así y fíjense, sí, obviamente les dolió a los dos un montón y no sabemos cuánto tiempo les duró, pero pues no se iban a morir de eso. O sea, suena muy duro o suena muy como que, ay, Jessy, ¿cómo dices eso? Pero el tiempo se encarga también de ir asentando las cosas y ya, pues se pasa y son como heriditas o como un dolorcito que con el tiempo pues se va pasando y tan tranquilas, ¿no? O sea, cuántas, no sé, en este caso el padre pues iba a hacer un proyecto de vida pues que Dios le pedía, pero cuántas a lo mejor pensando en nosotras o en amigas o en nuestras mamás o no sé, o tías, pues cortaron con un novio y ese no era y les dolió, pero luego conocieron al que sí era y se casaron con él y dices, si yo me hubiera aferrado a este otro, no hubiera estado con el que era el bueno, por así decirlo, ¿no? Entonces, no porque se sienta feo es lo mejor. Y no, o sea, no todo lo que se siente feo es lo mejor. Y no todo lo que se siente, perdón, no todo lo que se sienta feo es malo. Y no todo lo que se sienta bonito es bueno o es lo mejor. Entonces, aguas ahí, el corazón es muy bueno y es un motorcito y de ahí salen las mejores cosas, pero también pueden salir las peores cosas y nos podemos confundir. Que si se hubiera quedado con Amparo y no se hubiera hecho sacerdote, pecado mortal, pues no pasaba nada y a lo mejor hubieran tenido una familia muy, muy buena, muy santa y hubiera hecho muchas cosas, pero Dios lo pensó de otra forma y en su sí generoso, pues es que fue más pleno. Fíjense, con Amparo a lo mejor se hubiera sido muy feliz, pero siguiendo su vocación es que fue una felicidad plena, grandísima, o sea, la máxima. Entonces, pues yo creo que todas queremos, en ese sentido, pues lo mejor, ¿no? Queremos la felicidad plena. Entonces, sí, es un tema complejo y cuando se revuelven los sentimientos y todo es difícil, pero imagínense, si el padre no hubiera hecho todo esto, no estaríamos aquí. Y no es que muchas estaríamos de que, ay, a lo mejor pésimo, ¿no? Muy mal, Dios se hubiera encargado de alinearnos en un caminito. Pero, no sé, pues son los misterios de Dios, ¿no? Y hay que confiar un montón.
Pero bueno, yo hablo y hablo, las quiero escuchar. ¿Qué más? Otra que me diga qué piensa, qué opina, qué le queda. Yo siento que, o sea, como tú lo habías dicho, de que si se hubiera regresado a España y la hubiera cortado en persona, no lo, o sea, sí digo de que, o sea, como, no, o sea, no lo súper conozco y pues no lo conocía en vida, ¿verdad? Pero, tipo, siento que es como muy sentimental. Entonces siento que o sea, si hubiera ido, le hubiera dicho, o sea, con la intención de decirle de que, oye, pues, hay otro camino, ¿no? Entonces, siento que no lo hubiera logrado, como que no hubiera podido. Entonces, por ese sentido, sí estuvo como mejor mandarle la carta e irse. Sí, así es. Y luego ya la entrevistaron más grande y ella súper contenta, es súper agradecida. O sea, y más porque fue, pues con Dios, ¿cómo vas a competir, no? Entonces ella lo comprendió muy bien y tiene muy buenos recuerdos de él y tan tranquila también hizo su vida. Aparte es súper diferente que te dejen por alguien más a que te dejen por ser de que padre, ¿sabes? Como que, wow. Ah, ¿verdad? Claro. Digo, sí, cuando tenga novio y me dice, quiero ser padre, bueno, algo hice bien para tener un amigo padre. Bueno, claro, obviamente te va a doler, obviamente, pero bueno, también hay que ser dóciles, ¿no? Y confiar mucho en Dios. Pero bueno, de aquí podemos sacar luego otro tema, casi, que luego se los puede dar Claudia y se los puedo dar yo si quiere. Muy bien. Sí, así es. Pues Jessy, muchísimas gracias, qué linda. Gracias por No, el compartir el tema. Quiero ser sincera, me olvidé grabar desde un inicio. Entonces no sé si quieres poner de que los dos primeros slides nada más para que salgan ahí para las que no estuvieron. claro que sí. Creo que nada más faltaron 2 de juveniles, de Monterrey, no sé si las de Guadalajara. Pero bueno, por si les sirve, pues ahí es como quiera está la presentación y espero que no haya muchas dudas y si no, pues ya nos preguntan. Sí. Pero Cualquier bueno, cosita, aquí estamos. pues Nada muy más agradecidas. Chicas, enciendan su cámara mínimo para que las vea Jessy, porque acá Sí. Oigan, entre las quiero ver. ocultas, vida A oculta, ver. literal. Bueno, sé que Carito no puede porque lo está escuchando desde su celular porque van de viaje su familia. Pero No los pasa demás, nada. pues si pueden, pues ánimo. A ver, las quiero Yo ver no y puedo, Clau, ya te había dicho. Ah, sí, tú también, que tienes algún error ahí con tu cámara. Ok. Es Sí. que pasa yo hace nada. poquito me acabo de bañar y me veo bien mal. No pasa nada, no pasa Bueno, muchísimas gracias, Jessy. Entonces nada. estamos ahí en contacto y si Dios quiere, el próximo ya sería nuestra última sesión, ¿no? Así Contigo. es, así es. Ok. Así que nada, nos estamos viendo y muy unidas. Pues vamos a rezar, ¿no? Para terminar, aunque sea, vamos a persignarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Causa de nuestra alegría, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, señoritas, pues yo me desconecto. Que tengan muy bonito día. Gracias, Jessy. Luego nos pasas la presentación. Sí, ahora mismo te la envío. Un abrazo, Gracias. niñas, nos vemos. Gracias. Bye. Gracias.